grabando el video de hoy, que lo tenemos considerado como un estudio libre, es decir, que cada uno del grupo puede proponer un un tema que quiera profundizar, un tema que quiera entender mejor, etcétera. Y el tema de hoy lo propuso la hermana Marianela y es las pruebas. Estas pruebas que vienen tan rara vez a nuestra vida, ¿no es cierto? Por no decir a cada rato. Muy bien. Y el pasaje que vamos a comenzar viendo es el que se lleva, yo creo, eh, en la corona, porque es uno de los más conocidos, y con este vamos a partir, que es Santiago 1:12. Santiago 1:12 nos habla de las pruebas, y la prueba podemos pasarla o no pasarla. Si no la pasamos, no hay premio. Y si la pasamos, si la superamos, hay premio. Cuando uno normalmente no pasa una prueba, por ejemplo en el colegio, en el trabajo, o una prueba que uno mismo se autoimpone, qué sé yo, de deporte, bueno, cuando no puede la primera, puede la segunda o puede la tercera. Este es un tema de ejercicio. Y aquí vamos a enfocarnos a lo que son las pruebas desde el punto de vista escritural. Yo adelantando un poquito, estuve pensando en este tema, meditándolo, lo conversaba previamente como un tema propuesto por la hermana, y estuve meditando en que hay tres fuentes de pruebas hacia nuestra vida. Vamos, tenemos tres raíces, tres fuentes, o sea, de dónde puede venir la prueba para nosotros en nuestra vida. Yo identifiqué tres. Si a ustedes se le ocurre una cuarta, bien, ya. La primera fuente de donde puede venir la prueba que estamos pasando es de Dios. El propósito va a ser crecimiento, el propósito va a ser superación, va a ser madurez. Es decir, el propósito de que Dios ponga una prueba en nuestra vida va a ser algo positivo, que nos va a ayudar. También puede venir de Satanás, del diablo, del demonio, o puede venir indirectamente de Satanás. Puede ser otra persona que está influenciada por Satanás. Y al final la fuente viene siendo Satanás también. Y la tercera fuente de la prueba que podamos estar pasando somos nosotros mismos. Nosotros mismos por una mala decisión, por una falta de fe, por falta de sabiduría, podemos haber tomado una mala decisión y nosotros mismos nos metemos en una situación que termina siendo una prueba para nosotros. Y eh, obviamente las pruebas que vengan de parte de Satanás no tienen ninguna benevolencia, no tienen ningún aspecto positivo. Satanás, si pone una prueba, que conocemos más como tentación, ¿no es cierto? Pero al final también es una prueba, es destructiva. La intención de Satanás ponernos una prueba es que caigamos, no es que maduremos o que seamos mejores, no, Él quiere que caigamos lisillanamente. El Señor, por medio de las pruebas, nos quiere fortalecer, Satanás, por medio de las pruebas, nos quiere hacer caer, y nosotros mismos, bueno, dependiendo de las decisiones que estamos tomando y la sabiduría, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando en nuestra vida. Y eso es como introducción. Y estamos en Santiago 1:2, el primer versículo que vamos a ver. ¿Qué dice Santiago en Reina Valera 1960? Primero dice, bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Primero, la palabra bienaventurado significa feliz, es decir, tú eres un afortunado. ¿Pero cuándo? Cuando soportas la tentación, cuando soportas la prueba. Y uno puede decir, ¿por qué? Bueno, la respuesta está ahí mismo, en el mismo versículo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el libro de Apocalipsis está esta frase, el que lucha hasta el final recibirá la corona que Dios tiene para él. Pablo, escribiéndole en su segunda epístola a Timoteo, le dice, ya la corona me está reservada, luché la batalla, di todo de mí, ahora solamente esperar la promesa de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla.
Este versículo nos dice estas cosas. Bueno, intercala, ¿no es cierto? Intercambia la palabra tentación con prueba. Y si la comparamos con otras versiones, quizás va a salir otra palabra más. Pero la idea es la misma. Y entendemos lo que decía al principio. Cuando la prueba viene de parte de Dios, es para hacernos crecer, es para hacernos madurar. Así como un padre, físicamente hablando, un padre biológico, desafía al hijo con deporte, desafía al hijo con aprender las materias en el colegio, etcétera, lo motiva, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para que el niño el día de mañana domine esas cosas, ¿no es cierto? Y así también hay personas que tienen malas intenciones en este mundo y van a poner trabas, van a poner obstáculos delante de la vida de nosotros, pero con la intención de que ojalá tropecemos y caigamos. Y ojalá caigamos tan fuerte que no nos podamos poner de pie. Y hay que tener cuidado con uno mismo. Uno mismo puede ser la fuente de esa prueba por la que está pasando. Así como cuántas veces uno escucha a personas, y quizás nosotros mismos lo hemos dicho, si yo sabía que no tenía que hacer, decir o escuchar esto o empezar esto, si me dijeron que esto y esto otro. El típico dicho que a nadie le gusta escuchar. Te lo dije, sobre todo cuando venía de la mamá. Te lo dije. Chuta, así como que dolía dos veces estar en la situación. Sí, tenía razón mi mamita. Bueno, la mamá ahora viene a ser nuestro Dios. Dios, siempre que cometamos eh, acciones, que tomemos decisiones que van fuera de la sabiduría que nos presenta Dios, Dios a través de su palabra nos va a decir, te lo dije, te lo advertí, pero Él no nos obliga a tomar las decisiones correctas, porque nos dio el libre albedrío, que aunque no es una palabra bíblica, sí el concepto está en la escritura. Él nos dio la voluntad de decidir. Él no nos quiere tener obligados en el cielo, por supuesto. A Él tampoco nadie lo obligó a mandar a su Hijo a morir en la cruz. Cristo mismo vino por amor. Y nosotros tenemos la oportunidad de que Jesús sea nuestro Salvador el día de mañana, tomando la decisión de que sea nuestro Señor hoy. ¿No es cierto? Bueno, volviendo al versículo, eh, bienaventurado es decir feliz, afortunado, el varón que soporta la tentación. La tentación es cualquier situación que nos insta a hacer lo contrario a lo que es el deseo de Dios. Esa es la tentación, cualquiera sea. Yo también pensando en esto, me di cuenta que pueden haber pruebas o tentaciones físicas o espirituales. Pueden haber pruebas o físicas, pruebas espirituales. Cosas que, por ejemplo, un accidente que nos pasa y que nos limita, nos desalienta, una prueba física material. Puede ser una pérdida económica, un robo, qué sé yo. Así también pueden haber cosas espirituales que atacan las emociones, que atacan nuestra fe, etcétera. Pero, ya sean físicas, espirituales o quizá la mezcla de ambas, físico-espirituales, ¿qué va a ocurrir? Si las soportamos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque cuando hayamos resistido esa prueba, esa tentación, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir una corona, vamos a recibir un premio, Dios nos va a otorgar un galardón. Y ese galardón Dios se lo ha prometido a todos los que le aman. El apóstol Pablo nos habla de que el fuego prueba el oro. No tengo mucha experiencia en lo que es la fundición del oro y su proceso, pero eh, hay una forma de probar el oro en el fuego. Debe ser por distintas propiedades físicas que tiene el oro. Lo que sí es un hecho es que la Biblia lo afirma. El oro se prueba con fuego. Y nuestra fe, también dice la Escritura, se prueba con el fuego, pero no con el fuego físico, sino con el fuego de la prueba. ¿Cómo sabemos que el oro era oro de verdad? Dice la Escritura, con el fuego. ¿Cómo sabemos si nuestra fe es una fe genuina, verdadera, fuerte, madura? Con el fuego de la prueba.
Cuando caemos, ¿qué significa? Que nuestra fe es deficiente, que nuestra fe es inmadura, que nuestra fe todavía necesita crecer. Y eso es un desafío. Cuando no pasamos una prueba, es un desafío. ¿Para qué? Para aumentar la fe, para crecer, ¿no es cierto?, en conocimiento de lo que es la revelación de Dios. Porque si alguien dice, pucha, quiero tener más fe, quiero ser una persona de mayor fe, la única manera es a través de la palabra, porque la fe viene por el oír. Si mi fe es débil, es porque lo que yo he escuchado de Dios a través de su palabra ha sido insuficiente. Si mi fe es incompleta, es imperfecta, es porque lo que yo he escuchado de Dios a través de su palabra es insuficiente. La fe viene por el oír. Si me falta fe, entonces tengo una carencia y es escuchar la voz de Dios. La fe no viene de la nada. Por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice, estas cosas han sido escritas para que creáis y creyendo tengáis vida en el nombre de Jesús. Entonces, a través de lo que nosotros podemos leer, llegamos a un entendimiento. Y si es lo que entendemos lo creemos, eso se llama fe. ¿Y cómo sabemos que esa fe es verdadera? Porque es una fe que nos va a mover a actuar. Es una fe que nos va a llevar a obrar. Vamos a vivir conforme a eso. Si no vivimos conforme a eso que entendemos, solamente es entendimiento, solamente es conocimiento, incluso puede ser sabiduría, pero si no vivimos conforme a eso, no es fe. Y eso nos enseña el mismo Santiago en el capítulo siguiente, la fe sin obra. Cuando nuestra comprensión de la voluntad de Dios no se materializa en hacer la voluntad de Dios, entonces nuestra fe todavía está en desarrollo. Todavía ni siquiera nace, porque está muerta. Pero Dios nos hace pasar de muerte a vida por medio de Cristo. Pasamos de una muerte que puede estar muerta a una fe viva por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio de creer en Él. Pero yo insisto, no es lo mismo entender que creer. Podemos entender y no creer, pero es imposible creer sin entender. Por eso es imprescindible escuchar la voz de Dios, ir a la palabra, meditar en la palabra y que al fin de cuentas la palabra de Dios obre en nosotros renovando nuestro entendimiento. Bueno, eso es cuanto a lo que nos dice Santiago. Hay promesa, no es en vano. Eh, Mateo también habla de dos casos en la parábola del sembrador. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, buscando Mateo capítulo 13, encontramos la parábola del sembrador. Y hay cuatro casos. Nosotros vamos a ver dos. El versículo 20 y 21 es el primer caso. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21 es el primer caso. Y el versículo 22, el segundo caso. La parábola del sembrador, del versículo 1 al 9, el Señor presenta cuatro casos de un sembrador que sale a sembrar y la semilla cae junto al camino, cae en pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. Me interesa analizar el segundo y tercer caso. Y este es el segundo caso, el versículo 20 y 21. Jesús va a explicar qué significa eso de que la semilla cae en pedregales, le llega humedad, brota rápido, pero se seca, es de corta duración. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Dice,
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchas personas en el momento que reciben la palabra la reciben con sinceridad, con gozo, con alegría. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravillosas las promesas de Dios! Etc. Pero, dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Y aquí esto es clave. ¿Era fe o era emoción? Aquí estamos más percibiendo algo emocional, ¿verdad? Era algo más emocional. La fe pasa por el fuego y es probada, y como el oro, la fe resiste al fuego. Pero si nuestra fe, dice Pablo, es hojarasca, es madera, más sale más quemada que resistiendo el fuego. Y aquí explica en el versículo 21 qué ocurre en esta persona que recibió con gozo la palabra, pero que al poco tiempo se rinde. Dice, no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, las pruebas se transforman en obstáculos que lo hacen caer. Y cae tan fuerte que no se pone de pie. Como dice un dicho humano, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero ¿y si nos mató? Ya no hay nada más que hacer. Aquí está hablando de esa prueba letal, la prueba que hace a una persona caer y que nunca más se pone de pie. Y es cuando lo que pensamos que es fe es más algo emocional. O quizás también puede ser sugestivo, lo que yo llamo ser supersticioso. Hay muchas personas que creen creer en Dios. Se repite la palabra. Hay muchas personas que piensan que creen en Dios, que aseguran que creen en Dios. Pero más que nada es superstición. Ni siquiera conocen a Dios. ¿Cómo van a creer en alguien que no conocen? Dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Ha hecho muchas cosas en mi vida. Y nunca han leído la palabra. Uno le pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué quiere Dios que tú estés haciendo ahora? No tienen idea. ¿En qué Dios creen? Una superstición, una emoción, una sugestión. Esa fe no es legítima, no es verdadera. Esa no va a aguantar nada su paso por el fuego. Esa fe se va a quemar como hoja seca, como un papel, va a arder. Primero, es necesario comprender y conocer realmente la revelación de Dios. Luego tomamos la decisión de si creemos o no creemos. Pero no podemos atribuirnos el creer en algo que ni siquiera entendemos. Y ese es el gran problema en el mundo. La gente piensa, asegura que cree en Dios y ni siquiera lo conoce. No se puede creer en alguien que no conocemos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces mucha gente confunde fe con superstición, con sugestión, con una emocionalidad. Y aquí vemos el caso, versículos 20 y 21. Personas que alguna vez estaban interesados en estudiar la Biblia, personas que alguna vez llegaron a la iglesia, llegaron a los pies del Señor, pero al poco tiempo, no, ya volvieron atrás, no están ahí. ¿Fue fe? No fue fe. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Es de corta duración. Recibieron con gozo al principio, pero no tenía raíz. La fe tiene raíz, hermanas. Usted corta un árbol, le corta la copa, lo corta por la mitad, le corta todas las ramas, le corta el tronco. Pero si usted deja la raíz, ¿sabe? Vuelve a salir el árbol, vuelve a salir el árbol. El mismo tema que conversábamos antes del estudio, el tema del cáncer. También, si no se elimina de raíz, aunque se saque el tumor, vuelve a desarrollarse un tumor. Entonces, el concepto de raíz es muy profundo. Aquí en el tema de fe, si la fe no tiene raíz, no es fe y va a ser de corta duración.
no va a perdurar. Primer caso, versículo 20-21, la semilla que cae en las piedras, personas emocionales, personas supersticiosas, no personas de fe. Y versículo 22 habla de los que caen entre espinos. Aquí es un poquito más profundo. Dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo, de este siglo, del engaño de las riquezas, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Mira aquí que es interesante. Aquí tiene raíz. Aquí tiene raíz. Pero ¿qué es lo que no tiene? Frutos. ¿Y por qué aquí la palabra pruebas, la palabra tentaciones, etcétera, no es justo como en el caso anterior, podríamos asimilarlo aquí a la falta de raíz? Aquí es literalmente el afán y el engaño de las riquezas. Es decir, metas personales, metas materiales, metas terrenales, que se interponen con la meta espiritual, con la meta eterna, con la meta divina. Todos los seres humanos en este mundo tenemos que elegir día a día entre algo que es la voluntad de Dios y la voluntad propia, el deseo de Dios y el deseo mío. A veces en el día a día, a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, etcétera. Dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El apóstol Pablo enseña mucho acerca de esto. Y muchos en el tiempo de los apóstoles se alejaron de la fe por el amor al dinero. No es de extrañar que hoy, miles de años después, personas que también empezaron a caminar como cristianos se alejen por el amor al dinero. Y con muchas excusas baratas, con muchas excusas muy eh, livianas, ni siquiera son argumentos. Con el tema de que no, es que yo, mira, estoy buscando trabajo ahora, pero más adelante me voy a preocupar de las cosas de Dios. O sea, piensan que con Dios va a ser un problema encontrar trabajo. O puede estar estudiando y dice, no, ahora tengo todo mi tiempo dedicado a estudiar, entonces más adelante me voy a preocupar de eso. Es más importante estudiar. No lo dicen así, pero al final están diciendo eso. Y más encima, lo que están implícitamente o prácticamente explícitamente diciendo es, no, es que no me va a ir mejor con Dios, me va a ir mejor solo. Y ese es el autoengaño. Aquí lo que dice claramente el versículo 22 es que eligen el mundo, punto. Pero tienen raíz. Son personas que alguna vez nacieron en Cristo, caminaron en Cristo, pero renunciaron a Cristo. ¿Por qué? Por el mundo. La prueba no siempre es algo malo, porque a veces la prueba que se nos presenta puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, como decía yo, quedar sin trabajo. Y uno dice, oh, esta prueba la tengo que pasar confiando en Dios. Pero la prueba puede estar disfrazado de algo bueno. Puede ser un buen trabajo que me va a alejar de la voluntad de Dios. Puede ser una bonita oportunidad, un viaje, puede ser una situación, una circunstancia, una experiencia que para mí es agradable, pero que espiritualmente no es la voluntad de Dios. Entonces, la prueba, la tentación, están entrelazadas físico-espiritualmente y no siempre algo catastrófico, como cuando pensamos en el Job. Oh, se le cayó la casa encima, los hijos los mató, eh, Satanás le manda una sarna maligna que no se le quitaba con nada y se rascaba. Vemos a Job, pucha la prueba, pero no. La prueba a veces puede ser cuando nos pagan de más. Uy, qué tentación, me dio vuelto de 20.000 y le pagué con 10.000. Uy, es bueno eso, o sea, no tiene nada de malo que me den dinero de más. Muchas gracias, hasta luego. O sea, la tentación o la prueba, al fin de cuentas, nos, nos va a siempre hacer elegir. Si tenemos raíz, si tenemos raíz,
tenemos la posibilidad de dar fruto. Si no tenemos raíz, es imposible dar fruto. En los casos anteriores que vimos de la explicación del segundo y tercer caso en la parábola del sembrador, si no tenemos raíz, es imposible dar fruto. Pero si tenemos raíz, existe la posibilidad de que no los demos también. No sé si se entiende la diferencia. En un caso es imposible, porque la fe no era fe, era emocionalidad, era superstición, etcétera. Póngale el nombre que quiera. En el otro caso, la semilla cae entre espinos. ¿Y qué son los espinos? Son todas las circunstancias que se interponen entre nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Se entendió la diferencia, no es cierto? El deseo no es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Es obvio que si no está el deseo, si no está la predisposición, ninguna esperanza de hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer caso de la semilla, la que cayó junto al camino y no entendió la palabra, etcétera. Ni siquiera amerita análisis. Pero yo puedo tener raíces y puedo ser infructuoso. ¿Por qué? Por lo que dice aquí el versículo 22. El afán y el engaño de las riquezas. El afán y el engaño de la prosperidad material. No es malo desear estar con nuestras necesidades cubiertas. Pero cuidado con la palabra amor al dinero, cuidado con la palabra ambición, cuidado cuando en vez de trabajar para vivir, empezamos a vivir para trabajar. Cuando una empresa que es un medio para yo tener un sustento, pasa a ser mi amo y yo paso a ser esclavo de mi empresa o del trabajo. Cuidado ahí. Tenemos que tener la suficiente sabiduría para diferenciar y no ser infructuoso. Ahora, decía Santiago, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido, y no está refiriéndose a una prueba específica, está hablando de la vida. Esta vida es una batalla, esta vida es una prueba, pero va a llegar un día en que la vida se acaba. ¿Qué nos dice eso? Por ejemplo, Romanos 2.5. Romanos 2.5, se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Romanos capítulo 2. Voy a arrendar acá. Romanos capítulo 2, versículo 5. Aquí está hablando de los duros de corazón. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un día Dios nos va a llamar delante de su presencia y nos va a dar un galardón de acuerdo a nuestras obras. Y ese galardón va a ser algo bueno o algo malo. Porque el pecado se premia, el pecado se paga con muerte espiritual. Y eso significa separación eterna de Dios. Y también entregar nuestra vida a Cristo y esforzando en ello, también eso se paga con vida eterna, con una existencia eterna delante de la presencia de Dios. Y aquí es lo que dice el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Es imposible perseverar en bien hacer y buscar gloria, honra e inmortalidad apartado de Cristo. Esto hay que leerlo en el contexto de la carta, no solamente el puro versículo. Esto no es un esfuerzo personal, esto es algo que yo voy a lograr estando en Cristo. Y al mismo tiempo dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, que significa el Evangelio, sino que obedecen a la injusticia, que es desobedecer el Evangelio, y tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo. Pero, y vuelve al punto positivo, pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno. Porque para Dios no hay diferencia entre judío o no judío. Para Él es una persona que aceptó a Cristo como su Señor para un día Él sea su Salvador o lo rechazó. Es aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. No hay término medio. ¿Aceptamos a Cristo o rechazamos a Cristo?
De esto mismo también nos habla 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios 5, verso 10. Voy a leerlo, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, es decir, mientras estaba vivo. Aquí el mismo apóstol, lo que le escribió a los romanos, ahora se lo está escribiendo a los corintios, y se resume en lo mismo. Un día vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y ustedes, hermanas, y yo también sabemos que ese día vamos a anhelar, vamos a desear haber resistido la prueba, habernos aferrado a la voluntad de Dios, haber luchado por hacer la voluntad de Dios con todas nuestras fuerzas, no con la mitad de las fuerzas o con algo de las fuerzas, sino con todas nuestras fuerzas. Así como imagínense, usted se está ahogando y por ahí de repente pasa un flotador. Usted lo toma con todas las fuerzas, no con la mitad de las fuerzas o con algo de fuerza. Usted se está ahogando y le tiran un flotador, usted lo toma con toda su fuerza. Así hay que hacerse a tomarse de Cristo. O estamos en un acantilado y quedamos colgando ahí del acantilado como en las películas. Nos tomamos con toda nuestra fuerza, no con la mitad de la fuerza, no con una mano nomás, con las dos. Y si tuviéramos 3 manos, con las 3 manos nos agarramos. Ese día en que el Señor nos está hablando aquí, Romanos, Corintios, también podríamos ir al final del libro de Eclesiastés, capítulo 12, es muy conocido. Dice, el discurso oído se resume en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el fin, el propósito del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Él un día va a pedirnos cuenta. Entonces, vamos a desear ese día, ¿qué cosa? Haber hecho la voluntad de Dios. Y los que no la Amén. hicieron, ¿saben qué? Van a desear un día más de vida en este mundo, un día más de vida en este mundo para hacer la voluntad de Dios, sinceramente. Pero ya la tuvieron. Cuando uno parte de este mundo, cuando muere, como dice aquí, mientras estaba en el cuerpo, cuando ya no está en el cuerpo, ya se acabó el tiempo. No hay ni siquiera una hora más. Y es injusto pensar en que lo que no hiciste en una vida, quieres resolverlo en un día, en una hora. Mm. ¿Y cuántas personas, no es para nosotros juzgarlo, pero tuvieron toda una vida para acercarse a Dios y cuando ya están en se podría decir, ya con un pie, como dice el dicho, en el cajón, o sea, cuando ya no tienen nada que dar, ahí, Dios, perdóname todo lo que he hecho. Ahí a mí se me crea un conflicto tan grande, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es que demos fruto en esta vida. Y si yo me arrepiento y me vuelvo a Dios, el día antes de morirme, se me crea un conflicto tan grande, ¿qué fruto di? Ninguno. Y el Señor es severo en que el día que estemos delante de Él, si no dimos fruto, no hay nada que hacer. Se me crea un conflicto súper grande. Dice, el árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego, punto. El Evangelio es algo que vivimos, no es un poder mágico que si yo lo toco, me salva. No. Entonces, me crea conflicto eso. Yo no soy nadie para juzgar, pero tengo serias dudas de que alguien que no vivió la vida cristiana y dio fruto, se vaya a ir al cielo. Tengo serias dudas por lo que dice la palabra, no una opinión mía, Así es. pero el juicio es de Dios. Y para terminar, y para animarnos y resumir todo esto, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver cómo termina 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58, el último versículo. Después de Pablo dar un tremendo discurso, porque habían personas que estaban dudando que si vamos a resucitar o no vamos a resucitar, si es verdad esto del Evangelio, si estamos creyendo algo real o realmente nos estamos sugestionando y es solamente una superstición, etcétera. Pablo explica, entre otras cosas, si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estamos en nuestros pecados y no tenemos ninguna posibilidad de esperar algo bueno.
Pero, dice Pablo, desarrolla toda esta idea en el capítulo, Cristo resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Los muertos resucitan. Y un día Él lleva con Él a los que lo aceptaron como su Señor, a los que rindieron su vida a Él, a los que lo pusieron como el Rey de su existencia en este mundo. 1 Corintios 15:58. Estamos en un mundo de pruebas, estamos en un mundo de conflictos, lidiamos con todo en este mundo. Lidiamos con la necesidad de un plato de comida, la necesidad de pagar el arriendo o pagar el dividendo, de tener donde dormir, de tener un techo, de cubrirnos con ropa, de la necesidad de hijos, de padres, de hermanos. Es una lucha constante. Todo se transforma en una prueba, que al final hay dos opciones. Enfrentamos esas pruebas mirando a Dios y haciendo su voluntad, o ignorando a Dios y haciendo la propia. No hay más. Pero para los que toda prueba, toda tentación, toda dificultad en este mundo la sobrelleven, la enfrenten, mirando a Dios y confiando en Él, mire la tremenda promesa que tenemos aquí. Hermanos míos, dice Pablo, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. La prueba, ¿qué nos quiere hacer? Debilitar. La tentación nos quiere hacer caer. ¿Qué dice Pablo? Firmes. Tenemos que estar firmes, hermano. Y constantes. Esto no es algo de que a veces sí y a veces no. Un tiempo estoy con aire, con ganas de cosas espirituales y otro tiempo me doy unas vacaciones, un receso y me pierdo y después vuelvo. No, no. Constante, dice. Esto es un ejercicio constante. Es como un atleta que chuta, va a los Panamericanos, a los Olímpicos, que fue algo tan reciente. Si ese atleta dice, me voy a tomar un año sabático, ya perfecto, tómatelo. Pero ese atleta cuando vuelve, ya perdió el top 10, top 100 y hasta quizás hasta yo le gano. Se pierde el ejercicio. Entonces aquí espiritualmente lo mismo, constante y firmes. El diablo no nos va a dar ventaja. Las personas que son influenciadas por el maligno no nos van a dar un golpe suave, no nos van a poner un tropiezo para que nos caigamos despacito. No, la intención es que ojalá no nos pongamos de pie nunca más. Bien, hay que estar firme, hay que estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que, mire, sabiendo esto, con esto nos vamos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra trabajo es súper amplia, es un concepto extraordinariamente amplio. Nosotros decimos, trabajo, sí, lo que yo hago todos los días para que me den un sueldo a fin de mes. No, trabajo es mucho más que eso. Trabajo es toda actividad que demanda tiempo, energía, esfuerzo, paciencia, etcétera. Toda, toda, toda. Puede ser rol de madre, puede ser ama de casa, el estudio, el trabajo, estar saliendo en una rehabilitación, estar pasando por un tratamiento de salud, estar pasando por crisis económica, etcétera. Todo lo que demande energía, tiempo, esfuerzo, paciencia, dedicación es un trabajo. Y si ese trabajo es en el Señor, no es en vano. Jamás va a ser en vano. ¿Por qué? Porque un día Él nos llama delante de su presencia. Y si nosotros trabajamos esforzándonos en hacer la voluntad de Dios, hermanitas, el Señor promete que vamos a ser bienaventurados, porque nos va a conceder la corona que Él prometió a todos los que aman su venida, a todos los que aman a su Hijo. Amén. Amén.